Hola, mi nombre es Brian Adams. Queremos darte la bienvenida a Faith is Now. Hemos estado enseñando una serie sobre las doctrinas de Cristo que se encuentran en Hebreos capítulo 6. Queremos continuar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la imposición de manos, y cuando empieces a escuchar la enseñanza sobre esto, creo que te va a dar una nueva perspectiva, porque mucha gente dice, vos sos uno de esos. Iglesias que imponen manos sobre la gente, piensan que eso solo pasa en las iglesias pentecostales, o en las de Evangelio completo, o en las carismáticas. Pero la imposición de manos es una doctrina de Cristo que ha sido instituida desde el principio, desde el tabernáculo de Moisés hasta el día de hoy. Empecemos desde la base de donde estamos sacando esta enseñanza, y se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Si Dios lo permite, significa que, una vez que Él ve que el fundamento está puesto, que está hecho de manera adecuada y correcta, entonces avanzaremos hacia la perfección o la edificación y el crecimiento y madurez de los santos. Esto haremos si Dios lo permite. Nuevamente, si Él ve que nuestro fundamento está puesto, no nos va a dejar pasar al siguiente nivel, por decirlo así, a la siguiente etapa hasta que pasemos este nivel y lo logremos. Y entonces estas doctrinas de Cristo son un punto de partida, el lugar fundamental de inicio. Yo no llamaría algo así como el abecedario de la fe o el abecedario de la enseñanza. La Biblia dice que no volvamos a ponerlos, pero como me han escuchado decir muchas veces, y probablemente lo diré de nuevo, la mayoría de la gente no ha puesto estas cosas fundamentales. Una vez que se ha puesto el fundamento, entonces el edificio, amigos, podemos empezar a construirlo. Pero Dios no quiere que nos quedemos atascados en el abecedario de la fe. Entonces, no nos quedemos ahí. Así que pongamos el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vamos a establecer estas bases, y eso es exactamente lo que estamos haciendo en estos programas. Hoy vamos a hablar sobre la imposición de manos. Desde el principio de los tiempos, veremos en la palabra de Dios que Él estableció que por medio de la imposición de manos habría una transferencia de unción, habría una transferencia de poder, habría una transferencia de dones y de bendiciones. Vamos a ver que todo eso se cubre hoy. Moisés, Jesús, Pablo, todos son solo algunos ejemplos de personas que enseñaron y realmente participaron en lo que se llama la imposición de manos. Muchas veces en la Biblia se refiere a la mano de Dios. ¿Alguna vez has escuchado eso? Como la mano de Dios estaba sobre ellos, y se menciona porque Dios. Jesús vino y dijo, si yo echo fuera demonios con el dedo de Dios, está hablando de la mano de Dios, el dedo de Dios. Todo esto en realidad está relacionado con el poder de Dios. Así que dice, déjame decirte, estábamos hablando de eso. Dice que la mano del Señor vino sobre Elías y que él fue empoderado y pudo correr más rápido que el carro del rey. Ahora, vos sabés que el rey iba a tener unos caballos carísimos, el mejor carro del país. Pero cuando la mano de Dios vino sobre Elías, hombre, él era como un atleta de pista en ese tiempo, ¿verdad? Simplemente salió corriendo, y lo siguiente que sabés, ya lo había dejado atrás. Cada vez que se ponían manos sobre alguien en la Biblia, algo pasaba, algo se impartía. La mano de Dios estaba en nuestro servicio. La mano de Dios estuvo ahí, su presencia. Lo dicen de varias formas. En Génesis, capítulo 27, Isaac está en su lecho de muerte y llama a sus hijos para imponerles las manos y bendecirlos antes de morir. Así que lo vemos claro. Allá en Génesis,
el primer libro, la imposición de manos se usaba para impartir bendición a alguien. Génesis, capítulo 48, versículos del 13 al 17. Y José los tomó a ambos, a Efraín con su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Ves? José sabía que esto debía ser una costumbre. Él dijo, el mayor va a recibir esta mano, el menor va a recibir esta otra. Y los acercó a él. E Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos. A propósito, porque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, Dios, ante quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta este día. Mira, él estaba dando la gloria, él le estaba dando el crédito a Dios, diciendo, yo no me voy a atribuir el mérito de como yo, mi trabajo, mi labor, como fui alimentado. Él dio el crédito, dijo, mi Dios, ante quien camino, me ha cuidado todos estos días. Y bendijo a José. Y ante quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, ese Dios que me alimentó todos los días de mi vida, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y que mi nombre sea invocado sobre ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen en medio de la tierra. Y cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le molestó, y tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Manasés. Así que intentó cambiarlo, pero, ya sabes, el padre le dijo, hey, yo sé lo que estoy haciendo, aunque él sea el menor, así es como Dios quiere que sea. Debes entender que la bendición se transmite por la imposición de manos. Éxodo, capítulo 28. En la consagración de Aarón, el hermano de Moisés, y de los hijos de Aarón, se impusieron las manos. Leamos esto, Números, capítulo 27, versículos 18 al 19. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nan, un hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y preséntalo ante Eleazar, el sacerdote, y ante toda la congregación. Y le dio una encomienda delante de ellos. Le dijo, toma tu mano, preséntalo ante el pueblo y, Moisés, pon tu mano sobre él. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nan, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor le había mandado a Moisés. ¿Viste esa escritura? Él estaba lleno de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Entonces, mira, esto no es solo una práctica de una iglesia pentecostal, una iglesia carismática. Esto es lo que se hace y cómo se manejan las transferencias de bendiciones, unciones, dones. Y también vamos a ver más adelante que la imposición de manos también trae sanidad. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Ahora, cuando el sol se estaba poniendo, todos los que tenían enfermos con diferentes enfermedades los trajeron a él, y él puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Una vez alguien me dijo que la Biblia nunca dice que Jesús tenía una fila de oración. Leamos la escritura. Él los sanó imponiéndoles las manos. Tal vez hacían un círculo de oración. No sé, pero él impuso las manos sobre cada uno de ellos. Estoy bastante seguro de que esa forma de ministrar es aceptable en el reino. Así que si tenés mucha gente y haces una fila de oración, lo organizás así, solo déjate guiar por el Espíritu. Y no dejes que la gente que no hace nada trate de enseñarte, o que te convenzan de no imponer manos para bendición, impartición y para los dones. Marcos capítulo 6, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Así que vemos la transferencia de la virtud y el poder sanador. Mateo capítulo 8, versículo 3, y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y de inmediato el leproso quedó limpio.
Ahora, esto es bastante loco, porque en el Antiguo Testamento, si tocabas a un leproso, te volvías leproso. Si tocabas a un muerto, te enfermabas y tal vez te pegaba sus enfermedades. Pero Jesús era tan diferente, ¿verdad? Cuando él tocaba a los muertos volvían a la vida. Cuando tocaba a los leprosos, la lepra se iba de ellos. Él tomó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias. Vaya, vaya, vaya. Mateo 8, versículo 15. Y él tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mira, vemos que a través de la imposición de manos han venido bendiciones, dones, imparticiones. Mateo, capítulo 9, versículos 29 y 30. Entonces él tocó sus ojos. Tocó, o sea, con esta mano. Luego tocó sus ojos, diciendo, conforme a su fe, así se ha hecho con ustedes. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les encargó estrictamente, diciendo, miren que nadie lo sepa. Mira, vemos a Moisés imponiendo manos sobre Josué. Eso lo vemos. Moisés impuso manos sobre su hermano Aarón y sus hijos cuando los estableció y les puso la unción. De hecho, también usaban aceite de la unción, pero les imponían las manos para que la unción se transmitiera y para apartarlos para el trabajo del reino. En este caso, era el sacerdocio. Mateo, capítulo 17, versículo 7, y Jesús se acercó, los tocó y dijo, levántense y no tengan miedo. Mateo 20, versículo 34. Entonces Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos y al instante recibieron la vista y lo siguieron. Eso es una locura. Estos hombres estaban ciegos, Jesús los tocó, se les abrieron los ojos y lo siguieron. Hace un tiempo oré por un hombre, lo he invitado a la iglesia diciéndole, vení, seguí a Jesús, hermano. Él anda bien enclavado. Era tuerto, ni cuenta me di hasta que me contó. Así que oré por él, y Dios le abrió el ojo ciego. Aún así, nunca fue a la iglesia. Los milagros no mantienen a la gente, solo son un anuncio de que el reino de Dios está disponible, y ahí está. Él debió haber ido, pero igual que los 10 leprosos, los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. ¿Estás dando gracias hoy? ¿Te han impuesto las manos para impartirte algo, para apartarte del ministerio o para recibir sabiduría? Me gusta esa escritura. Y Josué estaba lleno de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Yo quiero esa impartición. Voy a llamar sabiduría a mi hermana. Marcos capítulo 1. Versículo 41. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Está hablando otra vez del leproso, siendo limpiado por la imposición de manos. Marcos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y llegó a Betsaida, y le trajeron un ciego, rogándole que lo tocara. Y tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera del pueblo, para alejarlo de toda la duda y la incredulidad. Lo sacó del pueblo, y cuando hubo escupido en sus ojos y puesto las manos sobre él. ¿Ves? Otra vez estamos hablando de la imposición de manos. Le preguntó si veía algo. Por supuesto, ya conocemos la historia. Él dijo, veo a los hombres como árboles. Jesús oró por él otra vez, y fue sanado completamente. La imposición de manos fue usada por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, por Jesús, por Pablo, por Pedro, por todos los discípulos, por toda la gente que trabajaba en nombre y en acuerdo con Cristo. Hechos, capítulo 6, versículos 5 al 6, y lo que dijeron agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes presentaron ante los apóstoles. Y después de orar, les impusieron las manos. Aquí vemos que les imponen las manos para apartarlos y para impartirles, para que sirvieran en el reino de Dios. Entonces vemos que es para sanidad. Hemos visto que es para apartar a alguien para el ministerio aquí, y en el caso de Aarón, vimos que es para bendiciones,
como en el caso de José cuando llevó a sus hijos ante su padre. Así que hay bendiciones, imparticiones. Más adelante, vamos a leer donde Pablo dijo, quiero ir a ustedes y ponerles las manos para impartirles dones. Así que también puede haber impartición de dones. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había ciertos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De nuevo, los ves después de ayunar y orar. Les impusieron las manos para santificarlos. Y aquí, la palabra santificado o santo significa apartar para la obra del reino. Esto se hizo mediante la imposición de manos. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Ahora bien, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, cuando llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos. Todavía, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Así que ahora vemos que les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora ellos recibieron la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y en esa zona había una presencia muy fuerte de brujería. Algunos teólogos dicen que creían que era una semilla de Satanás en esa área, allá por los samaritanos. Los veían como malos creyentes o creyentes equivocados, ya sabes, paganos y cosas así. Y así, debido a su participación en la brujería, el Espíritu Santo aún no estaba sobre ellos. Así que cuando les impusieron las manos, creo que esto nos está mostrando que se pueden imponer las manos para romper ataduras demoníacas, para expulsar espíritus, para romper maldiciones y para impartir conocimientos. Allí les impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ay, ellos, porque todavía no les ha caído encima a todos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, el hechicero, deseaba lo que veía y estaba dispuesto a pagar por ello. Hechos, capítulo 9, versículo 17. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor, Jesús mismo, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos a Pablo, quien había quedado ciego en el camino a Damasco. Ahora está en la casa de este hombre, y Ananías llega, le impone las manos, y las escamas se le caen de los ojos. Así que vemos esa impartición de unción de rompimiento, sanidad para los ojos, para que las escamas se caigan. Y además, simultáneamente, al mismo tiempo, fue lleno del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 19, versículos 5 al 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. De nuevo, vemos que la imposición de manos, ahora hecha por el apóstol Pablo, trajo el llenado y la impartición del Espíritu Santo. Y la gente, el fruto de eso, fue hablar en lenguas y profetizar. Primera de Timoteo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, esta palabra también significa ancianos. Él dijo, no descuides ese don. Hay un don que fue puesto ahí. Y la manera en que llegó fue por la imposición de manos. Entonces vemos la impartición de dones, la apertura de ojos ciegos y la sanidad al cuerpo, la impartición de personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo, bendiciones al nacer de un abuelo a los nietos. Vemos ministros siendo apartados desde Moisés, con Aarón y sus hijos, poniéndolos como sacerdotes en el tabernáculo de Moisés.
Luego vemos que, así como Pablo y Bernabé, los ancianos les impusieron las manos después de orar y ayunar, les impusieron las manos de nuevo. Los apartaron y les impartieron para el viaje de la obra del Espíritu Santo que debían hacer. Así que veo claramente desde el principio, a lo largo de toda la Biblia, que la imposición de manos. Un día estaba compartiendo esto con alguien. Cuando Eva fue engañada, Eva no llevó al mundo el pecado. Pero cuando Adán, el primer Adán, recibió dominio y autoridad, cuando extendió su mano para tomar ese fruto y comió de él, con esa mano pecó. El segundo Adán tuvo su mano crucificada, y el clavo atravesó su mano en el madero, lo cual pagó la penalidad del pecado cometido con la mano por el primer Adán. Ahora, después de la resurrección, se nos ha dado a todos el poder para que podamos usar nuestras manos, para impartir, para bendecir, para sanar, y esta mano ahora sana. ¿Vas a sanar con tus manos? ¿Vas a imponer tus manos para impartir los dones del Espíritu Santo? ¿O vas a usar tu mano como el primer Adán y la vas a usar para tocar lo impuro y pecar? Supongo que esa es una decisión que vos vas a tener que tomar. Que los miembros de nuestro cuerpo sean apartados para la santidad y para la obra del cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo, lo vamos a leer de nuevo. No descuides el don que hay en vos, que te fue dado por profecía, con la imposición de manos. Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque deseo verlos para poder impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Ahora, la manera en que él iba a impartir dones a estas personas a las que les está escribiendo en Romanos, vemos que iba a ser de la misma forma en que Timoteo, por la imposición de manos, recibió su don. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Poned las manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Todo creyente está ordenado por Dios para usar sus manos para impartir el reino, para liberación, para soltar su poder, para liberar al cautivo. Necesitamos más que solo arrepentimiento, bautismo y conocimiento, o juicio y resurrección. Dios quiere poder en su iglesia. El poder es y puede ser, aunque no se limita a eso, impartido por la imposición de manos. Mis manos, amigo, son instrumentos a través de los cuales el poder de Dios puede ser liberado hacia las personas. Y al llegar al final de este programa, voy a extender mis manos. Voy a extenderlas hacia vos y voy a creer por arrepentimiento, para que nazcas de nuevo, luego seas lleno del Espíritu Santo y para que recibas el poder sanador. Me gusta la escritura, Salmo 107, versículo 20. Y Él envió su palabra para sanarlos. Eso te va a pasar hoy. La palabra va a ser enviada para sanarte. La impartición va a llegar a vos. Creo que algunos de ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Va a ser increíble. Bendiciones, espíritu de sabiduría, bautismo en el Espíritu Santo, ataduras rotas, sanidades recibidas, personas establecidas en el ministerio para ordenaciones. Mira, todas estas son cosas que están disponibles. Tenemos que entender que esto no es solo cosa de pentecostales o carismáticos o esos aleluyas como algunos les dicen y todo eso. Este es el camino de Dios. Así es como Él hace las cosas. Así que vamos a empezar de una vez. Quiero comenzar a orar. Hoy vamos a empezar un poquito antes del programa. Vamos a empezar a orar por vos porque creo que hay muchas cosas que necesitamos que pasen. Primero que todo, lo más importante va a ser la salvación. Así que quiero que hagas esta oración conmigo ahorita. Odés, por favor, mira, yo tomo la decisión de perdonar a toda persona que alguna vez me ha lastimado. Incluso me perdono a mí mismo. Dejo ir el pasado y lo suelto. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos. Te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo.
límpiame de toda injusticia. Recibo tu regalo gratuito de vida eterna por fe en este momento. Creo que si oraste esa oración, acabas de nacer de nuevo. Necesitas seguir esto con el bautismo en agua. La semana pasada hablamos sobre el bautismo. Quiero que seas lleno del Espíritu Santo. Ahorita voy a imponer manos. Por fe en el Espíritu, voy a extender mis manos. Quiero que digas, Señor, gracias por mi salvación. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Y voy a rezar por ti ahora mismo. En el nombre de Jesús, te ordeno que seas bautizado en el Espíritu Santo ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. Señor, ven, toca a tu pueblo en todas las naciones, en todos los lugares, a todos los miles de personas. Deja que tu Espíritu, ven y mora sobre ellos. Ellos se han arrepentido y han invocado tu nombre. Ahora, que sean llenos. Que venga la impartición con dones dentro de ellos. Que la sanidad llegue a su cuerpo. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que sean apartados para la ordenación y para la obra del ministerio, para ir y compartir su testimonio con toda la gente. Gracias, Padre. Declaro bendiciones sobre cada persona que no tiene un padre. Por cada persona con ese espíritu de orfandad, reprendo ese espíritu de orfandad y oro la bendición de un Padre espiritual sobre vos ahora. Te doy permiso para no fallar y para tener éxito en el nombre de Jesucristo. Te doy permiso para ser obediente a la palabra de Dios, a tu iglesia, a tu pastor. Suelto sobre vos las bendiciones de un Padre espiritual ahora. En el nombre de Jesús, por la imposición de manos, extendiéndome en el nombre de Jesús ahora mismo, sé bendecido. Te doy las bendiciones de Abraham, que nos son impartidas porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Rompo las maldiciones de toda brujería, todo hechizo, toda invocación. Tu poder está roto ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de suicidio, posesión mental y demoníaca, opresión, rompo su poder ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Cállense, demonios. Deja de mentirle a esa gente. Libéralos y déjalos ir libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Libero bendiciones. Libero la paz que Dios me ha dado. Te lo entrego ahora. Ahí está. 3, 2, 1. Vas a sentir la presencia misma de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que vendrá sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Las maldiciones de brujería se rompen contra ti, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu salud. Espíritus ciegos, salgan ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los espíritus sordomudos van en el nombre de Jesús. Espíritus que causan retraso mental, autismo, los ato y rompo su poder. Suelto la manifestación de milagros y milagros recreativos. Órganos y partes del cuerpo que faltan sean reemplazados ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Le hablo a las personas que acaban de morir y llamo a la resurrección en el nombre de Jesús. Regresen a sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Levántense y sirvan al Señor en el nombre de Jesucristo ahora mismo. Yo declaro eso. Hay una familia que perdió a alguien en un accidente de tránsito. Yo hablo vida sobre ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro sanidad sobre tu cuerpo. Todo tumor se disuelve. Espíritus que causan bultos, tumores y cáncer, salgan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato y rompo su poder. Maldigo esos tumores, vasos sanguíneos, dejen de alimentarlos, disuélvanse y salgan de sus cuerpos ahora. Amigo mío,
levántate de esa cama de enfermo. Levántate de esa silla de ruedas. Extiende ese brazo. Mueve esa pierna. Empieza a ver. Mirar. Esa ceguera te está abandonando ahora mismo. Se está restableciendo la visión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Las personas recuperaron la audición. Y estos espíritus atormentadores no regresan. Artritis, prositis, fibromialgia, azúcar, diabetes, presión arterial alta. Rompo tu poder. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por llenar a las personas con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por las bendiciones de tu reino que vienen sobre ellos y las bendiciones de Abraham que vienen sobre ellos porque fuiste colgado en un madero. Maldito sea aquel que cuelga de un madero para que las bendiciones de Abraham alcancen a los gentiles. Libero esas bendiciones ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Sanás, te parás, reís, llorás, alabás a Dios. Lo siento en el espíritu. Levántate, movete, deja la cama y mira. Consigue tu Biblia, mira con los ojos, mira por la ventana. Que alguien le hable al oído que era sordo. Empieza a hacer cosas que antes no podías hacer. Coge tu lápiz y papel. Anota esa dirección de correo electrónico ahí, Dr. Brian en Stiles, US. Anótalo, comunícate con nosotros, para compartir con nosotros. Te entregaste al Señor. ¿Te llenó el Espíritu Santo? Ya podés moverte, soltá la silla. Veías y ahora ves. Oís bien. Testificá. Queremos saber qué ha hecho el Espíritu de Dios mientras veías este programa, porque sé que los milagros se manifiestan. Contáctanos para que podamos celebrarlo contigo. Nos vemos la próxima vez. La fe es ahora.